Dentro de este ciclo sobre las 5 vías de Santo Tomás, vamos a ver ahora, en esta segunda lección, las vías 1 y 2, que son complementarias y que digamos son vías cosmológicas, se refieren a cómo es el cosmos, a un aspecto del cosmos. Vamos a hacer primero una lectura que puede ser que se nos haga el vocabulario un poquito difícil, lo explicaré. Dice: la primera vía es la más visible y la más clara. Eso interesa, o sea, para ellos era lo más visible, luego lo explicaremos un poco mejor esto. Y se toma del movimiento. Hay que decir que movimiento aquí significa en un sentido amplio, es decir, todo cambio, no solamente el movimiento de desplazamiento, sino también cualquier cambio. Incluso la destrucción, la generación de cosas, pero también el cómo cambian las cosas. Es seguro y consta por los sentidos que hay cosas que se mueven o que cambian en el mundo, pero todo lo que se mueve por otro. Solo se mueve aquello que está en potencia de moverse, que tiene la posibilidad de moverse, y algo mueve en la medida en que está en acto. Bueno, aquí está introduciendo una distinción que viene de Aristóteles, que es lo que está en potencia, lo que está en acto, que se puede entender y que tiene un interés el de entenderlo. Digamos, las cosas no solamente existen, sino además son capaces de hacer algunas cosas o de cambiar de alguna manera. Y esto, en cierta manera, pertenece a su realidad. Es decir, cuando pensamos en las cosas, no es solamente lo que existe, sino también es interesante saber qué puede pasar. Hay cosas que no pueden pasar y hay cosas que pueden pasar. Y claro, son un cierto modo de existencia. Se podría decir, esto está en la posibilidad, esto es posible, esto está en potencia, podría ser, podría salir. No está, pero podría salir. Acto es lo que está actualmente, lo que está en la actualidad, lo que existe y por tanto puede obrar. Entonces, hay un principio aquí que ha salido, es decir, lo que está en potencia pasa a estar en acto, sí, a existir en acto, por algo que está en acto, evidentemente, ¿no? Tiene que ser. Entonces, eso es lo que ha dicho aquí. Todo lo que se mueve por otro. Solo se mueve aquello que está en potencia de moverse, que tiene la posibilidad de moverse, digo yo. Y algo mueve en la medida en que está en acto. Porque mover, cambiar, no es otra cosa que pasar de la potencia al acto. O de la posibilidad, digo yo, a la realidad. Otra traducción posible, ¿no? Aunque la otra es la clásica, hablar de potencia y acto, pero significa la posibilidad de ser y la realidad de ser, ¿verdad? Y no es posible que algo esté a la vez y a la misma manera en potencia y en acto respecto a lo mismo. Entonces, si aquello que mueve o que cambia también se mueve o cambia, es porque es cambiado por otro, evidentemente, ¿no? Unas cosas dependen de otras. Dice, pero esto no se puede extender al infinito. Porque entonces no habría nada al principio que moviera y por tanto nada después que fuera movido. Por eso hay que llegar al principio a algo que se mueve sin ser movido. Y esto es lo que todos entienden por Dios. Se puede decir, esto casi es y lo dice además en la Suma Contrayentes, esto es un argumento aristotélico, que lleva al motor inmóvil. Pero el motor inmóvil es una expresión que se nos hace muy rara. ¿Qué quiere decir? Lo que es capaz de hacer cambiar a otro, pero está completamente en acto, completamente siendo, completamente en toda la plenitud de su existencia. No puede devenir en otra cosa. Digamos, y todas las cosas dependen unas de otras. Hemos aprendido esta distinción y esta regla general. Lo que está en potencia va a pasar a lo que está en acto. Bien, claro, hemos visto que Santo Tomás le parecía que esto era perfectamente visible, que las cosas cambian es desde luego muy visible. Pero, digamos, el mundo antiguo tenía una percepción de cómo era el cambio distinta de lo que tenemos nosotros. Primero porque distinguía dos tipos fundamentales de seres. Percibía el cielo, que lo percibía como algo perfecto, sobre todo porque estaba absolutamente fascinado del movimiento de las esferas, o sea, los ciclos, y que siguiera aquello unos ciclos medibles matemáticamente, y pensaba que el cielo, con esa pureza matemática, era algo inalterable,
O sea, podía cambiar de posición, pero no cambiaba, y potencialmente eterno, podría ser eterno. Claro, los cristianos sabían que había sido creado en el tiempo, pero podría seguir así siempre, esas esferas funcionando siempre con esos movimientos perfectos. Claro, ese era el mundo de arriba. El mundo de abajo es este mundo en el que vivimos nosotros, que desde su punto de vista era como mucho más imperfecto. ¿Por qué? Porque las cosas se corrompen, las cosas cambian mucho, es muy inestable, frente a la perfección que se observaba en el cielo, perfección matemática. Esto aquí es un caos, ¿no? La parte de abajo. Bueno, y diríamos, sobre todo fijándose quizá más en la parte de arriba del cielo, porque ha destacado que es el punto de partida más visible, dice, aquello que está moviendo necesita algo que lo mueva. Todo ese movimiento necesita algo que lo mueva. Claro, ellos no funcionaban con causas como funcionamos hoy, solo de tipo físico. Hoy sabemos que el cielo está hecho de lo mismo, entonces que funciona con las mismas causas que funcionamos aquí, las 4 causas de la física, ¿no? Sobre todo a grandes niveles la gravedad, a menos niveles pues las fuerzas electromagnéticas, y luego subatómicamente pues otras 2 más, la fuerte y la débil, ¿no? Son las 4 fuerzas que consideramos en el universo, aunque también en el universo opera la inteligencia humana que ha transformado la superficie de la Tierra, añado yo, pero bueno. Quedándonos en la física de la materia pura, pues las 4 cosas que mueven el mundo son, la inteligencia nuestra también mueve, no hay más que ver, que todos estamos alrededor de cosas que han sido hechas por aquí, pero bueno, la gravedad, el electromagnetismo, y a grandes niveles la gravedad, pues como se explica fundamentalmente el movimiento celeste. Pero ellos en cambio pensaban en unas fuerzas de tipo más superior. Y Aristóteles habla incluso de un amor, o sea, de alguna manera todo el universo está como movido por el amor hacia el primer motor, hacia la admiración, un amor que es admiración, y el motor sería el primer motor inmóvil a como cebía él. Bueno, esto es un poco lo que está en el fondo de cuando Santo Tomás está diciendo de que esto es muy visible, lo estaban viendo ahí. Ese movimiento de los cielos necesitaba a alguien que estuviera poniendo movimiento. Ese movimiento que puede ser potencialmente eterno necesitaba algún motor de todo aquello, aunque no decíamos motor un poco en el ámbito pues de motor mecánico que hoy diríamos, sino algo que mueve. Bien, claro, ¿cómo cambia ahora todo esto? Decimos, bueno, ha cambiado muchísimo. Primero, pensamos que todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Esto lo sabemos. También, digamos, las estrellas que observamos y la luna está hecho de lo mismo. Los cuerpos celestes, que dirían, los planetas están hechos de lo mismo, de la misma química que está hecha la Tierra, los mismos elementos de la tabla periódica. Y además, otra cosa muy importante que sabemos de hace 60 años, es que esto ha tenido una historia, es decir, ha habido un origen, ha habido un despliegue, y todo esto se ha hecho y se ha expandido de una manera espectacular. Claro, entonces realmente cambia un poco, todo este tema del movimiento cambia mucho. Primero porque podríamos decir hoy, toda la fuerza de todo lo que cambia, aquí sí la fuerza física de todo lo que está pasando, procede de la energía original, que ha ido tomando diversas formas, o sea, se ha expandido de una manera prodigiosa, una especie de milagro, ha formado las partículas elementales, ha formado después en estrellas los núcleos de los átomos, mejor dicho, los elementos, se han combinado y se ha creado toda la química. Y eso con polvo, con explosiones de las estrellas y con apelmazamiento, vamos a decir, de polvo, han ido apareciendo los planetas, el nuestro, la Tierra, así. Y de repente, no tenemos ni idea cómo se ha hecho, pero está hecho de estos elementos que sabemos que están formados en estrellas, que han explotado a su vez, ¿no? Y esto se ha formado de una manera increíble, ha tenido una atmósfera, ha aparecido la primera célula, no sabemos cómo, porque una célula es un prodigio increíble, ¿no?, de complejidad material, ha aparecido el ADN, que también es una cosa absolutamente espectacular desde el punto de vista químico, una cosa con unas propiedades espectaculares, ¿verdad? Y esto después ha producido la evolución. Claro, un espectáculo, digamos, y todo esto
está manejando, está redistribuyendo, compendiando y redistribuyendo la energía original. Y digamos, cada vez el conjunto de energía es el mismo al final, pero se va perdiendo capacidad de hacer cosas, vamos a decir. Se concentra, por ejemplo, las plantas son capaces de concentrar la energía solar y son capaces, por ejemplo, de convertirse en un leño que arde, ¿verdad? Y eso es concentración de energía. Pero en ese proceso, el conjunto de la energía se ha degradado un poco. La energía solar, no toda ha sido aceptada, en el proceso se ha perdido un poco. Siempre que se hace algo, la energía se degrada un poco, es decir, tiene menos posibilidades de volver a hacer cosas. Es lo que se llama el segundo principio de la termodinámica, el crecimiento en la entropía. Puede parecer un poco complicado, pero es lo que sabemos hoy, ¿no? Por eso pensamos que el universo tendrá una muerte térmica, que quiere decir que llegará un momento en que no habrá cosas que muevan a otras. Es decir, que todo el movimiento, toda la fuerza de movimiento procede del principio. Entonces, claro, esto cambia un poco el sentido de esa primera vía. Decía, el movimiento tiene que ser causado por algo. Claro, al final diríamos, todo tiene que ser causado por algo. El movimiento, algo que esté moviendo, diríamos, pero todo se está moviendo con esa energía original, podríamos decir en definitiva, por lo menos el cambio físico del universo. Entonces, ahí es donde, claro, decíamos, las dos vías son paralelas. Una se fija en el movimiento, otra se fija en la causa eficiente. Diríamos, esta su formulación quedaría más intacta. La vamos a leer. Dice, la segunda vía, por la causalidad eficiente. Causalidad eficiente es la causalidad normal, lo que hace algo, algo que produce algo. Sí. Podríamos decir causalidad, lo que pasa es que Santo Tomás utiliza más tipos de causalidad, por eso le pone un apodo, eficiente, que es lo que entendemos normalmente por causalidad. Observamos en el universo visible que hay un orden de causas eficientes, que unas cosas producen otras. Pero nada puede ser causa eficiente de sí mismo, nada puede producirse a sí mismo, y esto no se puede proceder al infinito, es decir, una depende de otra, no se puede ir al infinito. Tiene que haber una primera, porque si no, no habría... Y dice, bueno, y esa causa eficiente primera, la que todos llaman Dios. Claro, hoy nuestra visibilidad de lo que estamos viendo es que este espectáculo formidable de las cosas que se han producido en el universo. Aunque nos tropezamos con esa dificultad que ya mencionábamos en la clase anterior, cuando presentábamos las vías, que es en nuestro mundo cultural, hay todo un sector que piensa que realmente el universo se ha hecho a sí mismo. Y lo piensa, decíamos, con un argumento implícito, es como no puede existir Dios o como no podemos recurrir a un creador, hay que pensar que el universo se ha hecho a sí mismo. Claro, pero es como el argumento de la vía dado la vuelta. Es exactamente dado la vuelta. Porque no queremos concluir que existe Dios, tenemos que concluir que el mundo se ha hecho a sí mismo. Pero claro, esto es absurdo. Hemos dicho, el despliegue absolutamente espectacular de propiedades que hay en el universo, de inteligencia que hay en el universo, ¿cómo puede haber ese hecho a sí mismo y además por casualidad? Es completamente imposible. Decíamos en la clase anterior cómo este argumento no lo empleamos en ningún ámbito de nuestra vida. Efectivamente, por casualidad se me puede caer este lápiz al suelo porque lo he dejado mal sin darme cuenta, por casualidad porque le he dado un codazo. Ahora, si aquí me aparece una tarta, diríamos, de mi cumpleaños donde me pone mi nombre, nunca, y ha aparecido aquí ahora, nunca pensaré que eso ha sido por casualidad, de ninguna manera. Dice, no, puede haber siempre una cierta posibilidad de que la materia se combine y aparezca esto. Nunca deduciré esto, nunca pensar esto. Claro, no tiene sentido que en toda mi experiencia normal no piense jamás que es fruto de casualidad, y en cambio el conjunto del universo, que es mucho más complicado que la tarta, muchísimo más complicado, no digamos el ADN, muchísimo más complicado, dice, no, se ha producido por casualidad. Es imposible. Entonces, realmente hoy estamos ante esta disyuntiva cultural, que claro, a base de repetir que las cosas se hacen solas, pues uno se le puede acabar metiendo. Dice, pero vamos a ver, esto va contra toda nuestra experiencia en todos nuestros campos. Es decir, hay una causalidad del universo que la única explicación que tiene es que hay una primera causa. Esto, diríamos, me parece a mí, el argumento de Santo Tomás, aunque pierde un poco desde el punto de vista de visibilidad esto de lo que era el movimiento, la primera vía,
Pero en cambio, pues la segunda, que se necesitan unas causas de todo esto que estamos viendo, pues que alguien ha hecho esto, pues es casi evidente. No significa, también, como hay un orden de causas, no significa que Dios tenga que estar, como digamos, empujando cada cosa una por una, porque las cosas tienen su dinamismo propio. Pero ese dinamismo propio, a su vez, necesita una explicación, necesita una cosa, por tanto, también aquí hay un proceso, hay un proceso de causas. La realidad tiene efectivamente mucha capacidad de hacer cosas. La energía tiene capacidad de hacer todos esos componentes materiales. Estos componentes materiales también con mucha casualidad, que es muy difícil pensar que no ha sido pensada, se ha ido combinando y salen unas combinaciones espectaculares, como dice, de repente una célula, de repente el ADN, de repente la Tierra, que la Tierra también es un espectáculo de equilibrio, ¿no?, en el universo. Claro, dices, aquí tiene que haber una causa, tiene que haber una causa. Y solo si culturalmente decimos, no se debe concluir que existe un Dios. Entonces, si no se puede concluir que existe un Dios, efectivamente. Entonces, la otra salida es que el universo se ha tenido que hacer solo porque Dios es imposible. Pero ese es un mal argumento. ¿Por qué Dios es imposible? Eso no se puede demostrar. ¿Quién puede demostrar que Dios es imposible o que no existe? Más bien es lo contrario. Teniendo presente la apabullante manifestación de inteligencia que existe, pues tenemos que concluir que hay alguien inteligente que ha hecho todo esto. Ha habido una primera causa. Digamos, el argumento sigue teniendo muchísima fuerza. 17.